Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta conmemoración del 25N 2024. Gracias por participar, gracias por observarnos, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, gracias por confiar en nosotros y seguir escuchando nuestras participaciones. El día de hoy vamos a compartirles una presentación que con mucho gusto organizamos un psicólogo, estudiante de la Facultad Modelo de Mérida, Yucatán, y su servidor, Ángel Huitrón, amalgamando dos experiencias, una, por supuesto, la del psicólogo en estudios de psicología y la de su servidor como exfuncionario de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 8 específicamente. Muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre la violencia intrafamiliar, cuáles son las consecuencias y, por supuesto, el papel que tiene y el rol que juega la escuela. Eh, Vamos a hacer un análisis de su impacto y de las acciones preventivas en el entorno educativo. Para iniciar, recurrimos a la Organización Mundial de la Salud, que dice que cualquier tipo de abuso físico, psicológico, sexual y económico entre miembros de una familia que afecta el bienestar y la salud, lo reconocen y lo identifican como violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las causas más comunes? Desafortunadamente, son factores como la desigualdad de género, problemas económicos y culturales. ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen? Bueno, pues también recurrimos al Instituto Nacional de Salud Pública y en el 2018 establecían, y siguen haciéndolo, los tipos de violencia como la física, que son los golpes, heridas y daños físicos, la psicológica, insultos, humillaciones, aislamiento, la violencia sexual, que tiene que ver y habla sobre el abuso o coerción sexual en el hogar, la económica, que es algo muy común, el control de dinero y recursos y privación de necesidades. Más adelante vamos a revisar una por una. Los datos globales que encontramos según que son publicados por la Organización Mundial de la Salud en el 2021 es tristemente que el 30% de las mujeres han experimentado violencia en el hogar. Si nos acercamos a nuestro continente, en Latinoamérica, el 25% de mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su hogar, según la CEPAL en el 2021. Y triste y desafortunadamente, y creo que aquí es donde residen uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestro país, y estamos hablando de México, y estoy seguro que en otros países se replica la misma situación, es que uno de cada cuatro niños o niñas ha presenciado la violencia intrafamiliar. Y bueno, vamos a ver por qué es tan grave y tan importante este dato en adelante. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Y bueno, esta es una aportación del psicólogo que a mí me tocó hoy dictar la conferencia, pero él fue el que aportó estos datos. Es que estos efectos emocionales que produce la violencia psicológica en los niños es estrés postraumático, ansiedad, depresión y todo lo que conlleva la depresión en un ser humano, no solamente en niños, en niñas, en mujeres y, bueno, algunas veces en hombres, aunque este no es el caso y el tema del que estamos hablando, ¿no? El impacto en la autoestima, baja autoestima, sentimientos de culpa. Resulta que cuando se genera violencia hacia una mujer, es paradójico que la mujer tenga sentimientos de culpa porque se siente menos y se siente culpable e incluso a veces justifica que haya violencia en contra de ella porque cree que es su culpa, ¿no? El desarrollo personal, en el tema de desarrollo personal hablamos que las mujeres, los niños y las niñas tienen dificultad para establecer relaciones sanas. ¿Por qué? Pues porque es obvio. Lo único que conocen desde pequeños o pequeñas o lo que vieron en sus padres y en sus madres fueron relaciones insanas, relaciones poco saludables y lo que hacen es replicar en el futuro
este tipo de relaciones. Por eso no pueden, porque no conocen una relación sana, porque muchas veces salen de lugares o crecen en lugares, en núcleos familiares en donde hay mucha violencia y lo único que aprendieron fue recibir violencia de parte del padre hacia la madre. Y cuando se casan y replican eso mismo, pues son de las que resuelven los problemas gritando, o son las que creen que está bien que su esposo les grite, o son las que creen que está bien que resuelven todo a golpes o a gritos, o les pegan a sus hijos o les pegan a sus hijas. Y esto lo han normalizado porque así crecieron, así los educaron. Y esto, como lo vimos en la diapositiva antepasada, tiene que ver mucho con la cultura. Obviamente lo más grave, y bueno, no es mayor, es igual de grave, pero quizás más evidente, son las lesiones visibles, los golpes, las fracturas, las heridas que reciben las mujeres y las niñas por la incapacidad de las personas con las que se relacionan para resolver problemas o conflictos o simplemente su manera de comunicarse, ¿no? Hemos normalizado que un padre o una madre le dé un zape, le dé una nalgada, le dé un pellizco, le dé un jalón de cabello al niño o a la niña, y eso es totalmente inaceptable, y eso es, creo que, parte de nuestras reflexiones finales como conclusiones, porque nosotros hemos visto, y en la ponencia pasada hablamos de lo que sucedía con los machismos, mal llamados micromachismos, que pensábamos que estaba bien, que creíamos que era lo correcto, porque lo habíamos visto con nuestros padres. Incluso decían, ay, le dio una nalgadita al niño, o sea, no es violencia, claro que es violencia. La nalgadita, aunque sea leve, aunque sea despacio, aunque no sea tan fuerte y le deje marca, por ejemplo, a una niña o a una mujer, es totalmente inaceptable, es una forma inaceptable de convivencia. El impacto en la salud a largo plazo, lo comentan los psicólogos y el Instituto Nacional de Salud Pública, es que posteriormente puede haber y puede ocasionar trastornos crónicos como hipertensión y enfermedades del corazón. Fíjense, tan grave es la violencia que tiene este tipo de consecuencias. Las consecuencias sociales son las más evidentes muchas veces, ¿no? La niña o la mujer violentada normalmente se aísla, se distancia de sus familiares. ¿Por qué? Pues porque no quiere escuchar comentarios, porque no quiere escuchar opiniones, porque no quiere aceptar que está mal y que está involucrada en una relación no saludable. Y si ella llega y cuenta o la ven golpeada o con los ojos lastimados o la cara lastimada o alguna marca o está triste, lo que va a suceder es que ese grupo familiar de amigos o de hermanos o etcétera, la van a pensar a cuestionar y le van a decir que esa es una actitud violenta y muchas veces no lo aceptan y o lo justifican, ¿no? Por supuesto que tiene dificultad para mantener relaciones sanas, porque aprendió y vivió y creció teniendo relaciones insanas, ¿sí? Relaciones no saludables, poco saludables. Eh, Estas personas, mujeres, niñas e incluso a veces hombres, son los que replican nuevamente estos patrones de violencia en sus nuevas relaciones. Es decir, si yo como hombre crecí en un hogar donde mi padre le pegaba a mi madre, mi padre la golpeaba, mi padre le daba zapes, mi padre le decía que era un inútil, mi padre le decía cállate, y le alzaba la voz, y a lo mejor también mi mamá hacía lo mismo exactamente, pues yo lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, porque yo aprendí a socializar y a relacionarme con otras personas y con mi pareja así, y creo que es lo correcto. Y si no creo que es lo correcto, por lo menos es la única manera que sé y tengo de hacerlo, ¿no? Este ciclo de violencia se repite, se replica y es un círculo vicioso y que no hemos podido romper. Y yo creo que esta es la parte fundamental. A ver, ¿por qué el día de hoy estamos hablando sobre la violencia contra la mujer? Porque existe violencia contra la mujer. ¿Por qué no conmemoramos un día que diga el día en el que se erradicó la violencia contra la mujer?
Pues porque todavía se está perpetuando estas actitudes violentas en contra de la mujer, de las niñas y por supuesto también de los niños, ¿no? Y crecemos así y lo replicamos generación tras generación. Vimos cómo mi abuela le pegaba a mi papá o a mis tíos y mi papá le pegaba a mis hermanos o a mis hermanas y a mi mamá y yo pues creo que es la única manera que hay que hacerla. O si yo llegaba tarde, o bueno, el abuelo llegaba tarde, la abuela le preguntaba dónde andaba y el abuelo le replicaba y le decía, a mí no me preguntes, porque en esta casa mando yo, porque en esta casa yo soy el hombre, porque en esta casa yo digo a qué hora se llega. Tú no podrás salir, tú no podrás llegar, pero yo sí. ¿Por qué? Porque soy el que pago, porque soy el que mantengo, porque soy el del poder económico, soy el que tiene la hegemonía en este hogar. Y eso es lo que estamos replicando. ¿Qué tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas? Que eso no puede ser posible y que eso no puede perpetuarse y que ellos deben de romper ese ciclo de violencia, ese ciclo, ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Deben de, nosotros, los adultos, los que somos padres, debemos de formar a nuestros hijos y a nuestras hijas en un ambiente de paz. Debemos de enseñarles cómo relacionarse con otras personas. A ver, en el plantel 8 nosotros teníamos un programa maravilloso que se llamaba Relaciones Saludables en el Noviazgo. Y cuando yo hablaba con los y las estudiantes, les decía, cuando ustedes se relacionan con una mujer, es padrísimo, es maravilloso, se enamoran, hay muchas emociones, hay muchos sentimientos que emanan por la juventud, por la capacidad sexual que están desarrollando en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es maravilloso, pero cuando ya empieza a caminar la relación y ya no es tan hermosa porque le empieza la convivencia, porque ya te das cuenta que si es bonita, si la quieres, si es guapo, si lo quieres, pero ya no te trató tan bien, ya no te gustó cómo te habla, ya no te gustó que te cele, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces rompes y se vuelve una relación violenta. Por eso nosotros hicimos ese programa, Relaciones Saludables en Noviazgo, porque cuando uno rompe, entre comillas, rompe una relación amorosa, cariñosa, de amistad, no debería de romperla de manera violenta. ¿Por qué? Pues porque es alguien con quien estuviste, es alguien a quien quieres, es alguien con quien tenías una relación muy bonita. Y si tú haces honor a esa relación, si tú le das valor a lo que vivieron, deberías de promover un rompimiento entre comillas, porque uno nunca rompe, sigue viendo, se vuelve a encontrar, sigue estando en el salón, sigue estando en el grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que debería decir uno es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comentar, vamos a platicar. Quizás ya no podamos estar juntos como antes, que éramos novios y que a lo mejor teníamos una relación más cercana. Ahora vamos a trabajar y a caminar de manera sutil, en un proceso muy sutil, para que dejemos de ser novios, dejemos de ser súper amigos, pero, pero sí hay algo y sí había algo entre nosotros y no tienes por qué ser mi enemigo ni mi enemiga. Y no tengo por qué ahora odiarte y no tengo por qué ahora construir un sentimiento tan negativo en contra de ti cuando te quise. ¿Por qué no simplemente nos separamos, nos distanciamos y no pasa nada? Eso es lo que debería de suceder en estos procesos. El impacto de la violencia en niños y adolescentes es gravísimo. Las consecuencias psicológicas, ansiedad, bajo autoestima, conductas antisociales. Yo, cuando fui director en el plantel, recibíamos, incluso por eso, nosotros yo instauré una oficina, que es la oficina de seguimiento académico. En esa oficina nosotros recibíamos al estudiantado y los escuchábamos. Había un psicólogo, una persona que tenía estudios y capacidad para enfrentar un tema como el de acompañar a una persona con problemas psicológicos, ¿sí? Esta oficina recibía a jóvenes y de verdad ustedes no se pueden imaginar la cantidad de personas que venían y decían, es que yo no puedo estudiar y mis calificaciones
son bajas. ¿Por qué? Porque en casa no la pasó bien. Ojo, aquí está el tema del que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Qué hace la escuela para ayudar al estudiante? Es una mentira que nosotros recibamos a los estudiantes como institución educativa y que no nos importe lo que pasa en casa. Se viene la casa a la escuela porque además la escuela es la segunda casa. Es donde debe de estar seguro el estudiantado. Y bueno, todos los demás miembros de la comunidad, evidentemente, pero estamos hablando hoy de estudiantes, ¿no? Y de adolescentes. Entonces, cuando el estudiante viene a la escuela, él debe de sentirse seguro. Es obligatorio que una escuela le provea las herramientas necesarias para que él se sienta seguro. Y cuando él no se siente seguro, se debe de acercar a una oficina de seguimiento y en esa oficina, y ahorita vamos a hablar de los tutores, de los maestros, etcétera, ¿no? Pero cuando se acerca a esa oficina de seguimiento, se enfrenta a alguien con experiencia, un psicólogo, que le dice, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces, normalmente lo que decían es que en mi casa hay gritos, hay golpes, hay molestia, a mi papá no le alcanza el dinero, y entonces yo vengo aquí sin desayunar, vengo sin el material, vengo sin la tarea, y entonces no puedo entrar a clase. ¿Por qué? Porque el maestro me exige traer la tarea, me exige traer el trabajo, y yo no lo traigo. Y entonces yo he tomado la decisión de no entrar, y evidentemente voy a reprobar. Y evidentemente eso redunda ¿en qué? En bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Pues porque no voy, pues porque no hago la tarea, porque no asisto y en algún momento voy a desertar. Y ahí están las estadísticas. Y las estadísticas no mienten. Hoy no traigo estadísticas de eso, pero sí les digo una cosa. El 70%, y estamos hablando en el mejor de los casos, el 70% de los estudiantes y las estudiantes que ingresan a la Nacional Preparatoria concluyen el bachillerato. El otro 30, no. Algunos en 1 o 2 años lo hacen, en otros en 3 y otros nunca. Y estos motivos son algunos de muchos por los cuales no concluyen el bachillerato. Es gravísimo. Y en otras escuelas no es el 70, es el 55, el 60% solo los que concluyan en 3 o en 4 años. Entonces, esto es muy grave para la educación en México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomar nuestro rol. Sí, sí, o a ver, yo entiendo que el docente y la docente tiene ciertas obligaciones, porque somos docentes, porque somos profesionales de la docencia. Sí, claro, la Nacional Preparatoria no es y no está llena, y yo creo que el porcentaje debe de ser 1 o 2% de maestros que egresaron de una escuela normalista. El 98% debe de ser profesionales y profesionistas de las diferentes áreas disciplinarias que ahora están impartiendo clases y durante su trayectoria docente se van formando. Nos vamos formando en didáctica, en metodología, en pedagogía, en tecnologías, en resolución de conflictos, en atención de problemas, en detección de problemas, en tutorías, en asesorías, etcétera. ¿Ok? Nos vamos formando. Y claro, la curva de aprendizaje es muy alta. Y muchas veces nosotros tenemos y estamos experimentando. Sí, eso sí sucede. Ok. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es el escenario idóneo que debería o debe de prevalecer en una escuela de cualquier tipo? ¿Qué es lo que yo quisiera que existiera en un espacio áulico? Un profesor o una profesora empática, solidaria, sorora, hablando de mujeres. Una mujer o un hombre capaz de identificar qué está sucediendo con su estudiante. Y ser empático es detectar y no llegar a mi salón y decir, bueno, el día de hoy vamos a ver la clase y este es lo que tienen que dibujar. Por ejemplo, yo soy profesor de dibujo y les digo, bueno, esto es lo que tienen que dibujar y lo dibujo en el pizarrón y copien.
Y alguien me dice, oiga, yo no sé dibujar. Y yo le digo, no me importa. ¿Por qué? Porque tú entraste en la preparatoria y yo tengo entendido que tienes desde el preescolar dibujando y hasta el día de hoy has dibujado años. Entonces ahora dibujas esto. Oiga, pero yo no sé. ¿No habrá algo para los que no sabemos? No. No hago un encuadre, no me importa y si no lo haces bien, estás reprobado. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando de la manera más incorrecta que puede haber. Un docente, y lo que se espera de un docente es que él haga un encuadre, detecte las áreas de oportunidad y a partir de ahí trate e intente nivelar a un grupo. Y entonces empezar a caminar con cada uno de ellos. Ahora bien, si el docente le dice, ¿por qué no trajiste la tarea? Y el chico o chica dice, pues es que no hay dinero y no he comprado el material. Ah, pues ese es tu problema. Yo no sé por qué no lo compran, no sé por qué tu papá no te da dinero, te dan una beca, úsala. Y ya no le importó. Cuando ni siquiera se ha dado la oportunidad de involucrarse para saber qué es lo que está pasando. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que el chico toma una actitud. Y esta actitud puede ser pasiva e irse y reprobar la materia y presentar su extraordinario. Reactiva y negativa y violenta, posiblemente porque lo aprendió en casa, e increpa al profesor, y el profesor le levanta un acta y de todos modos termina fuera del aula porque seguramente lo sanciona. ¿Qué estamos promoviendo? La violencia. ¿Qué está pasando si el chico o la chica llega y dice, pues es que lo que me dieron de desayunar fue un zape y unas patadas y un gritón y una puerta y una puerta azotada antes de venirme para acá? O sea, mi madre me dijo, no hay dinero, no hay comida y hazle como quieras y vete a la escuela. ¿Y el chico a dónde va? A su segundo hogar. Y en su segundo hogar, ¿qué recibe? Negativas. Y lo único que recibe es, estás reprobado porque eres un vago, eres un flojo, eres una floja. Ah, no eres como fulanita que, mira, puro 10 y sus trabajos impecables. Sí, pero todos, ni todas somos iguales, perdón. Tendríamos nosotros que ser mucho más empáticos. La escuela debe ser un entorno seguro, no solamente los patios, los pasillos, los sanitarios, las áreas deportivas, los salones. El joven debería de entrar con gusto a ver a su maestro, maestra y decir, no me importa que hoy no traigo la tarea porque estoy seguro que voy a charlar con mi docente y me va a decir, tranquilo, aquí tienes un tutor, un apoyo, un acompañante, te voy a entender y te voy a ayudar. Hay, y yo se los digo, tengo apenas 30 años de dar clases y hay un sinfín, hay innumerables formas de ayudar a un estudiante. Innumerables. Y hay innumerables posibilidades de apoyo para ese estudiante. Ese estudiante que recibe violencia en casa, ese estudiante que no se siente seguro en casa y que la escuela lo puede acoger. Entonces, si nosotros cambiamos esto, el chico va a poder identificar que la escuela es diferente que la casa, pero si llega y ve que la escuela es igual, pues va a tomar una actitud. Y ahí los tenemos afuera, incrementando el número de porros. Ahí los tenemos. Gente que desertó, gente que un día fue estudiante, un día estuvo matriculado, un día hizo su examen de ingreso a la universidad y le fue bien. Por eso está allí. Pero nosotros lo sacamos con nuestras actitudes. ¿Qué hacíamos en la preparatoria? Organizábamos junto con la de Goce, la de Gaku, no, la de Goce y la de Gaku, que eran áreas especializadas en atender las problemáticas de la juventud. Talleres de convivencia. ¿Para qué servían esos talleres de convivencia? Que eran después de sus clases o antes de sus clases. Eran actividades que ayudaban a identificar cómo se relacionaban los y las jóvenes. Ahí identificábamos nosotros qué estaba pasando. Y por supuesto lo que hacíamos es, cuando veíamos una situación, la canalizábamos.
¿Con quién la canalizamos? Con la misma universidad, que siempre nos dio el apoyo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, pero también había otras áreas externas, las alcaldías nos daban el apoyo. ¿Para qué? Pues para que nos atendieran, para que los fueran atendiendo durante o después de sus clases, ¿sí? Teníamos programas de educación en valores, en donde nosotros nos enfocábamos en la empatía, el respeto y sobre todo en la resolución de conflictos. Pero esto no es en automático. A ver, yo siempre dije, en la Prepa 8 y en todos los demás planteles, en promedio tenemos entre 4.500 y 5.500 alumnos. La 5 tiene 12.000, más o menos. La 2 tiene como 8.000, una cosa así. ¿Sí? Entonces, bueno, pero en general, el resto de las prepas tienen 4.500, 5.000, 6.000 alumnos. Ok. No todos pueden acudir a los talleres. No todos pueden acudir a estos eventos. Ok, está bien. Entonces, ¿a dónde sí pueden acudir? A las clases. A donde acuden diariamente, todos los días y a todas horas, es a sus clases. Entonces, el que tiene mayor oportunidad de ofrecer un acompañamiento, de ofrecer apoyo, de ofrecer tutoría, de ofrecer asesoría, es él y la docente. Así es. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros. Y no podemos decir que no es nuestro papel. Claro que es nuestro papel. Si yo siento y yo creo que no estoy preparado para darlo, pues prepárate, fórmate. ¿Sí? Nuestra universidad es tan vasta, tan maravillosa, tan nutrida, que tiene el curso que quieras para formarte y estar en la posibilidad. No vamos a ser psicólogos, evidentemente, todos no podemos ser psicólogos, pero sí vas a ser alguien que identifique, que alguien que con el puro sentido común te des cuenta que algo está pasando en el estudiantado. Y con que seas capaz de canalizarlo, ya estás ayudando. Y si vas más allá y eres capaz de oírlo, darle un poco de tu tiempo y conducirlo y acompañarlo, le vas a resolver y salvar su bachillerato. Eso es lo que quiere un estudiante, eso es lo que yo quería cuando estudié en el bachillerato, eso es lo que creo yo que tenemos que ofrecerles a los estudiantes. En la Nacional Preparatoria y en la universidad tenemos el programa de tutorías, por supuesto, profesores y profesoras que están, sí, formadas para proveer ayuda y acompañamiento al estudiantado. ¿Sí? Ok. Pero, pues los grupos son muy grandes y por cada grupo hay un tutor. Yo creo que no debe de ser así. Esa es mi opinión muy personal. La tutoría debería de ser por asignatura. Todos los profesores deberíamos de ser tutores. Y todos los profesores deberíamos de estar preparados y profesoras deberíamos de estar preparados para ayudar y acompañar a nuestro estudiante. Tenemos que crear vínculos con la comunidad, servicios sociales externos, lo que decía antes, para generar y crear redes de apoyo. Perdón, ahí hay un error de dedo. Tenemos en la Prepa 8 en la oficina de seguimiento escolar y que en ella nosotros ayudamos a qué? A la toma de decisiones del estudiantado. Lo que hacíamos era acompañarlos. Nosotros no les podemos decir, mira, tú vas a hacer esto, pero sí les podíamos decir, a ver, la decisión que estás tomando de no entrar a clase es incorrecta. Eso no te resuelve tu problema. Eso te incrementa tu problema. ¿Cuáles son las estrategias educativas para la paz y el respeto? Pues evidentemente una educación emocional, porque muchas veces el joven o la alumna maltratada, violentada en casa, trae muchos problemas emocionales, ¿sí? Está estresada, es muy callada, está deprimida y entonces no entra a clases. Lo que tenemos que hacer es incluirla en talleres en el manejo de emociones. Tenemos que promover en las escuelas un ambiente pacífico, no solamente en el aula, sino afuera del aula, en los patios.
¿Cómo? Promoviendo actividades culturales y deportivas. ¿Sí? Al chico lo tenemos que incorporar en actividades en donde saque todos esos sentimientos negativos y positivos que trae. Y es la única manera en la que nosotros podemos, porque la fuerza, el impacto, la energía que trae el adolescente, y bueno, en general todos los jóvenes en primaria, secundaria, universidad, etcétera, traen mucha fuerza, tenemos que canalizarla. Porque si no la canalizamos positivamente, evidentemente ellos la van a canalizar de otra manera, de alguna, y muchas veces es la negativa. ¿Cuáles son algunas, y nos atrevemos a hacer algunas conclusiones? La violencia intrafamiliar tiene efectos devastadores, claro, y no solamente afectan a la víctima, también afectan al entorno. ¿Por qué? Porque lo dijimos. O sea, si un niño es testigo de la violencia de sus padres, el niño va a ser violento. El niño golpeador, el niño maltratador, el niño que le pega a la niña en la primaria o en la escuela o en la prepa, es el niño que ve en su casa que le pegan a una mujer. El niño que no respeta a una mujer, a una niña, es el niño que ve que su padre o su abuelo o un adulto en casa no respeta a las mujeres con las que convive. El papel de la escuela es fundamental para la detección y prevención temprana. No podemos, no podemos evitar y evadir esa responsabilidad. Debemos de ofrecer acompañamiento a las escuelas en todos los niveles. La parte directiva, él y la docente, él y la trabajadora. Porque desde la entrada, desde que llega un estudiante al plantel, si la persona de vigilancia maltrata a ese estudiante, está generando violencia. Si lo primero que le dice es, no traes credencial, estás mal, niño. ¿Por qué? Porque eres un desobligado, eres un vago, no es posible que quieras ingresar a un plantel sin tus papeles. ¿Quién te dijo? ¿Quién te educó? No es posible, no vas a entrar. Ya tenemos un problema. ¿Y la empatía? ¿Y la capacidad de resolver un problema tan simple? O sea, es un joven que trae una mochila, que trae útiles en su mochila, o una niña que se paró a las 7 de la mañana. Pues sí, quizás le puedas decir, mira, es probable que pierdas tu primera hora, pero ahorita vamos a hablar por un radio, por un teléfono, vamos a identificarte, pasas diario por aquí, creo que sí me acuerdo de ti, pásale, pero a tal hora necesitas pedir una constancia, recuperar tu credencial, etcétera. Pero si el maltrato viene primero, pues estamos haciendo jóvenes violentos. La violencia se aprende. Las actitudes violentas se aprenden. Si tú le gritas a una persona, ella te va a gritar, salvo que tenga una capacidad impresionante de controlar sus emociones. Y eso muchas veces no lo encuentras en un joven, lo encuentras a veces en algunos adultos, pero no siempre. Entonces, tienen que recibir un buen trato, la cultura de la paz. La educación en valores y la orientación escolar son herramientas poderosas para romper un ciclo de violencia. Valores, el respeto. No, no es necesario que yo le grite a un estudiante para evitar que entre. Solamente le voy a decir, el ingreso es con credencial, joven o señorita. Vamos a ver cómo resolvemos tu problema hoy, porque evidentemente quieres entrar a la escuela y quiere entrar porque tiene una clase, un examen, una tarea, un trabajo. O sea, perdón, no vienen porque quieren no entrar a clases. Bueno, puede ser alguno que otro, pero la mayoría no. Y pues, siempre hay formas y herramientas para identificar esos casos, ¿no? Finalmente, lo que les quiero decir nosotros, Ángel Manuel, psicólogo y su servidor, queremos decirles y que tenemos la esperanza de que en algún momento conmemoremos el Día Internacional en el que se erradicó la violencia, todo tipo de violencia. No
deberían de existir violencia en el lugar en donde menos debería o debe de estar insegura una persona, en el hogar. Muchas gracias. Gracias y gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos.